los diálogos y la mesa servida. Enfoque del tema. Alianza País y la Revolución Ciudadana nacieron en el Ecuador alrededor de un líder indiscutible, Rafael Correa Delgado, y de una bonanza petrolera igual o mayor a cualquier otro boom nacional alrededor de la exportación de materias primas. Hoy, en el 2017, no hay bonanza. La mesa está vacía. Queda una gran deuda producida por un gasto fiscal sin precedentes, por un modelo económico en el cual el Estado fue el actor principal y por una forma de inversión pública que propició un esquema proclive a la corrupción y al desempleo que lo explica el doctor Manuel Pozo Zumárraga en este video denominado Los diálogos y la mesa servida. Reflexiones del doctor Pozo. El doctor Pozo nos hace las siguientes reflexiones. ¿Qué sentido tiene armar un Consejo Consultivo Económico y Tributario, un Frente Anticorrupción y mesas de diálogos con los mismos causantes de las crisis si el gobierno no tiene un plan económico? Si al final del camino seguirá vigente el déficit fiscal, seguiremos con el endeudamiento agresivo y la impunidad de la corrupción de la Odebrecht, de Petroecuador, los jugosos contratos de la China, las coimas en los contratos de hospitales, escuelas del milenio, puentes, plataformas arquitectónicas e hidroeléctricas y la manipulación de las cifras, de la deuda, de sus balances, seguirán. ¿Es que nos quedaremos de espectadores de los dimes y diretes, de los enemigos íntimos, entre comillas, entre Correa y Moreno? ¿O nos quedamos callados ante la mesa comida, distraídos con un juicio político a Glass como el tercero en discordia, y seguiremos mirando impávidos el circo de los personajes ovejunos del gobierno de Rafael, las entrevistas en los medios de comunicación a los mismos causantes de las crisis, o escuchando de vez en cuando al loco que ama, absortos, disvariando en la belleza de las histéricas de la asamblea, que busca protagonismo, no ecuatorianos? El golpe de timón no está solamente en el cambio de estilo, sino en el cambio de la Constitución, con una ajena desde la sociedad civil. La deuda, una herencia de Correa a Moreno. Las nuevas cifras ocultadas por Correa y develadas en un informe oficial del gobierno de Moreno demuestran la realidad económica de una mesa tendida, comida y de difícil refinanciación, que sumados entre deuda interna y externa representan el 61.41% del Producto Interno Bruto, no permitido por la ley. La deuda pública agregada sumaría 41.893 millones de dólares, lo que representa un 42% del Producto Interno Bruto, según el último informe publicado por el Ministerio de Finanzas. De esta cifra, 14.997 millones pertenecen a la deuda interna y 26.896 millones a la deuda externa, que difícilmente podrá manejar los compromisos con proveedores y de varios convenios por servicios ejecutados que no han sido facturados, que sumados a las deudas maquilladas del Estado al IES, se convierten en un karma para el nuevo gobierno, con el riesgo de la paralización de la obra pública, que obligarán a una devaluación fiscal, imposición de impuestos que el pueblo no los aprueba. Urge el cambio de modelo con una nueva constitución para salir de la crisis de gobernabilidad sin ajustes dolorosos. Frente a esta situación, señor presidente, su gobierno tendrá que hacer milagros para sortear la crisis económica heredada de Correa, y una alternativa sugerida es la revisión y auditoría de los contratos petroleros, que no se necesita ser un experto en el tema para darnos cuenta del craso error de soberanía en los contratos vigentes, que desconocen que los precios de los insumos son variables y dependen de las expectativas del precio del crudo. Es decir, el fisco, con los contratos vigentes, está obligado a pagar a los proveedores petroleros por sus servicios una tarifa superior al precio que el Estado vende el crudo. Allí está la plata, señor presidente. Pero no nos adelantemos en el análisis y miremos la interpretación del doctor Pozo sobre los alcances de los diálogos y la mesa servida. Los diálogos con la mesa servida. Todos nos preguntamos, ¿y después de las elecciones qué? Ha pasado el tercer mes de gobierno y unos dicen que lo que se viene es un cambio de presidente y no de gobierno, que Moreno se adaptará al guión que le deja como herencia Rafael Correa Delgado. Y otros dicen
que Lenin ya se dio cuenta que no existe tal mesa tendida en materia económica y que se alejará de la confrontación y priorizará los diálogos para la solución de conflictos políticos, económicos, jurídicos y de comunicación con los medios, y otros dicen que pasará los 4 años de gobierno con la mesa vacía, administrando la crisis. Yo afirmo que la única salida a la crisis estructural de gobernabilidad de los ecuatorianos es una constituyente que cambie la actual constitución de Montecristi, democratizando el Consejo Nacional Electoral, eliminando el quinto poder del Estado, cambiando el modelo económico agotado y sustituyendo en el timón en la seguridad social ecuatoriana que produce vergüenza ajena. Entre otros temas que se ilustran en varios libros, CDs y videos en redes sociales. Yo pregunto, ¿cuál mesa tendida? En mi visión, conforme a las versiones del actual ministro de Economía, a las cifras de Cortes, CEPAL, Banco Central del Ecuador, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y de algunos analistas económicos, nos indican que el crecimiento y variación anual del Producto Interno Bruto para el 2017 y 2018 no existe tal mesa tendida, según anunció el expresidente Rafael Correa Delgado. Todos o casi todos los ecuatorianos conocemos que Correa no deja la mesa tendida, entrega un país dividido, polarizado y arruinado económicamente. Por otro lado, Lenín Moreno, a más de reactivar la economía y sacarla de la etapa recesiva y lograr legitimidad de su gobierno, tendrá que cumplir con sus ofertas de campaña, con 32 ofertas que van desde la creación de 250,000 plazas de empleo por año, aumento del bono de desarrollo humano, 350,000 viviendas, creación de 40 universidades técnicas, hasta reducir el IVA, etc. Pregunto, ¿con qué recursos? ¿Con más deuda? ¿Con más subsidios? ¿Con los recursos del IES, del petróleo, de las reservas del Banco Central? ¿Con más impuestos? No entiendo. No nos engañemos, ecuatorianos. En materia de derechos sociales, por ejemplo, urge la recuperación de la salud, porque en la década supuestamente ganada se privilegió la visibilidad de la obra física para capitalizar votos de un electorado fácilmente impresionable, interpretando su comprensible preocupación por superar una enfermedad. El gobierno de Correa instauró una gestión de enfermología pública, mostrando las colas en las unidades médicas de gobiernos pasados. Generó la idea de un país enfermo, sembró infraestructura con sobreprecios, descapitalizó a la Seguridad Social y al ISPA, desligándose de la preocupación básica por la promoción y de la prevención de la salud. Y hoy heredamos una mesa tendida de secuelas como la inseguridad jurídica, el desequilibrio de poderes, la crisis de valores, los Panama Papers, la Odebrecht, corrupción con impunidad, justicia a la carta, enmiendas de la discordia, educación elitista, politización de las Fuerzas Armadas, subsidios mal focalizados, un modelo económico de acumulación del gobierno y del sector empresarial agotado, una seguridad social ilíquida, con inobservancia a la ley orgánica de la Contraloría en los temas de la deuda del Estado al IES, en el manejo inorgánico de los recursos de pensiones para tapar los déficits del seguro de salud, para hacer desaparecer la deuda del Estado al IES, en los balances
con la complicidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Y qué decir del desempleo marcado? Y en medio de la crisis, el enriquecimiento de funcionarios públicos de alto nivel que están inmersos en la corrupción de la Odebrecht, Petroecuador y el mismo Seguro Social, con un gasto administrativo grosero de más de 29.000 servidores con sus cúpulas que desde el 2010 no rinden cuentas a nadie. Luego de una enconada campaña electoral, tender la mano para un diálogo puede ser productivo y no una misión imposible, porque pronto pasará la turbulencia política como la salida de Correa. Su fuerte fueron las elecciones, con o sin fraude. Sin ellas, es un líder desgastado que desde Bélgica tratará de defender lo indefendible de su supuesta revolución ciudadana, tratando de desacreditar al gobierno de Moreno, desesperado por tapar o minimizar desde las redes sociales el germen de la corrupción de la década supuestamente ganada. Todos sabemos que en el Ecuador del populismo de izquierdas o de derechas, la presencia política se activa solo en épocas cuando hay elecciones y se volverán a activar en las elecciones seccionales del 2019, y la sociedad civil tendrá que estar preparada con agenda propia, que lo ilustro en el video constituyente Única salida a la crisis estructural de la gobernabilidad de los ecuatorianos, que la prensa denominada corrupta se niega a difundir para seguir lucrando de la crisis. La alianza informal multipartidista que se configuró en la segunda vuelta electoral para luchar en contra de la continuidad correísta, hoy enfrenta el riesgo de la disolución. Un buen porcentaje de la alianza está pegada con saliva. Se acomodarán al llamado del nuevo gobierno para pescar algo en río revuelto, pero la crisis de gobernabilidad subsistirá si no enfrentamos cambios estructurales. Por el bien del país, en los primeros 100 días de gobierno hay que trabajar con objetivos realistas para revertir cuanto antes la recesión económica y detener la disminución de los puestos de trabajo y prepararnos para la reforma constitucional que sustituye a la Constitución de Montecristi, que contiene una gran obra literaria de archivo en cuanto a derechos que no se cumplen, agravados con denuncias que a última hora su texto constitucional en Montecristi fue suplantado por asesores españoles por orden de Correa. En los 100 días de gobierno, lo primordial y básico, a mi juicio, es aplicar una agenda inmediata de mejoramiento profundo de la productividad en todos los campos, para contrarrestar también las influyentes predicciones del Fondo Monetario Internacional, de Cordex, del Banco Mundial, del Banco Central del Ecuador, cada institución con cifras diferentes, y de analistas económicos y del régimen de Correa interesados para que el nuevo gobierno fracase, y de otras instituciones como el IES, que maquillan sus informes para quedar bien, con Lenín Moreno para prorrogar en funciones a los mismos causantes de la crisis del sistema, con una ley de seguridad social actual que facilita la privatización de la salud
y que permite meter la mano y las uñas en los recursos de los asegurados a vista y paciencia de los organismos de control jurídico y de los recursos del IES. En esta tarea debemos estar claros. No hay tal mesa servida. Lo que existe es una mesa vacía. Y que un dato que sí es certero y que no admite discusión es que los precios del barril del petróleo no dependen del manejo interno de un gobierno. Y si no sube el precio del petróleo a costa de las guerras del Medio Oriente, la economía ecuatoriana continuará decreciendo a un ritmo similar a la del año 2016. Tender la mano siempre será útil si es un acto recíproco y permanente para frenar los impulsos necios que nos lleven al abismo de la inestabilidad política. Pero tender la mano significa no solo dar oídos a los mismos personajes de siempre de la política pública, que son corresponsables de la crisis, sino a la verdadera sociedad civil, que nunca nos involucramos en política. Porque recuerden, ecuatorianos, que nuestro espejo retrovisor, con algunas distancias, es el de sangre de Venezuela. Por ello es importante decidir lo que puede hacerse en los primeros 100 días de gobierno, como por ejemplo recortar inmediatamente el presupuesto nacional, pero con criterio social, ejecutando el gasto sin derroche y dando ejemplo de austeridad, como dice algún analista, a lo Mujica, eliminando ya los ministerios innecesarios, las secretarías inútiles con sueldos ministeriales y las empresas públicas improductivas, reestructurar el IES, despolitizándole, y al mismo tiempo destapar y castigar la corrupción para dar señales claras de honestidad, de ética política. Para salir adelante es necesario que todos hagamos sacrificios iniciales compartidos, actuando con transparencia y pragmatismo, para sentar bases que sustenten una recuperación económica y social en el corto y mediano plazos. El baño de verdad también está en los dueños del capital privado. Por su parte, deben ceder de sus aspiraciones de multiplicar sus ganancias como si estuviéramos en épocas de bonanza, porque a pretexto de lograr flexibilización laboral, intentarán influir en la agenda del nuevo gobierno solo con fines e intereses corporativos. La repatriación de capitales golondrinas es prioritaria. No es posible eliminar impuestos cuando el déficit fiscal puede superar el 10% del PIB. No es conveniente mantener subsidios en sectores que no lo necesitan, ni descontrolar las variables de la balanza de pagos, porque podemos quedarnos sin dólares, poniendo en riesgo la dolarización. El tema del uso del dinero electrónico debe dejarse como un mecanismo de uso voluntario. Más bien, a los empresarios en el Consejo Consultivo les conviene hacer un compromiso fuerte con reglas claras con el nuevo gobierno, para atraer al país por lo menos una parte de los 30.000 millones de dólares que se estima están en el exterior, a fin de desencadenar el desarrollo industrial, agrícola, textil, de la construcción, pesquero, tecnológico y minero, con capitales ecuatorianos que se queden para siempre en nuestro territorio. Los aportes de la agenda empresarial del presidente de la Cámara de Industriales y de la Producción y del Consejo Consultivo, que proponen al presidente electo diálogos permanentes en los temas de la recuperación del crecimiento económico y la macroeconomía, la sostenibilidad fiscal y la dolarización, la recuperación de la competitividad,
la mejora de las fuentes de empleo, son temas en los que existen coincidencias, pero hay que socializarlos con todos los sectores sociales. En lo que no estamos de acuerdo con el proyecto del sector empresarial es en el tema de la eliminación de la jubilación patronal para trasladarlo este esquema a la seguridad social. Este último proyecto debe ser socializado con todos los sectores involucrados en el seguro social. No es conveniente darle más responsabilidades económicas a las arcas del IES que demuestran iliquidez, no sin antes ir a una reforma estructural, no más parches. Urge el cambio de timón en la cúpula del IES y del BIES, que manejen los recursos de los asegurados como si fueran filántropos con dineros que no les pertenece. Hay que entender que el crecimiento de una economía se asienta en sectores muy bien marcados, y asumiendo que los datos de prensa pública sean reales, 10 son los sectores a la baja. Con un PIB que se contrae en un promedio del 1.5%, es un buen momento para medir si realmente existe algún atisbo de cambio o que nos enviarán más distractores de la crisis con simulaciones de fiscalización para seguir por debajo con un gobierno prorrogado. Y para que este cambio estructural suceda, se necesitan acuerdos gobierno, empleadores y trabajadores para facilitar la transformación productiva, dando señales claras que ya no existe el divorcio marcado entre empleadores y trabajadores. Y esto se logra revisando la normativa del Código Laboral, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal, la Ley del Adulto Mayor, la Ley de Aguas y Minería y, por supuesto, la Ley de Comunicación, que es un dogal que ha servido para perseguirnos a quienes pensamos diferente o excluyéndonos de los diálogos porque no pertenecemos a ninguna estructura partidista. El presidente electo necesita de gente limpia, capaz y bien intencionada, diversa y leal al país, y sobre todo requiere de su propia capacidad y liderazgo para escuchar ideas nuevas que no solo vengan del oficialismo y que los sectores de trabajadores, indígenas y los movimientos sociales deben estar persuadidos que extender la mano no quiere decir que se conviertan en simples pliegos de peticiones. Se necesitan que aporten con proyectos viables y sustentables, comprendiendo que si bien no son culpables directos de la recesión económica, para superarla hay que eliminar las tensiones internas, comprender el valor de la unidad nacional en la diversidad y estar conscientes que para superar la crisis es indispensable sumar, no restar. En resumen, señor presidente, el Ecuador cambiará si cambia las formas de gobernar, si se deja ayudar en los temas que el país requiere rectificaciones y si el diálogo se convierte en el timón de su gobierno para dejar pasar el pasado, rescatando lo bueno del régimen anterior, construyendo el presente con sello propio para que vuelva la esperanza y la confianza en el rostro humano. En resumen, lo más importante a mi juicio es caminar de la mano del diálogo para llegar a una constituyente con agenda de la sociedad civil consensuada con el gobierno de Lenín Moreno, que genere una nueva constitución con base al artículo 444 para volver a democratizar la institucionalidad del país, que se desarrolla en 24 de mis videos en YouTube, y en especial en el video constituyente Única salida a la crisis estructural de gobernabilidad de los ecuatorianos, que aspiro que los medios de comunicación no se hagan de la vista gorda y lo difundan. Muchas gracias, ecuatorianos. Dirección:
Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta, Quito. Email drpozo@yahoo.com. Teléfonos 2417 608 062 90 66 84 Atuntaqui. Celular 099 29 32 798.